Súper, listo. Entonces, hola a todos, voy a darles 3 minuticos a más personas que se conecten y ya empezamos con este live. ¿Listo? Esperemos 3 minuticos más y ya damos inicio a nuestro live. Sí, les voy a contar un poco sobre mí, lo que les digo. Les voy a dar 2 minuticos más y creo que son las 8:00, entonces arranquemos 8:02 y 8:03 para que pues todos puedan estar desde el principio. Bueno, bienvenidos a todos los que acaban de unirse a nuestro live. A los que ya están, pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Obviamente agradecerles a Pau y a Lili por la invitación y permitirme compartir este espacio con la comunidad y la familia Cometas. Sin lugar a dudas, cuento los días para que ese lugar maravilloso, estoy muy feliz de estar acá. Yo creo que pues sí me puedo ir presentando mientras tanto. Mi nombre es María Paula Gómez, yo soy nutricionista dietista de la Javeriana. Cuento con certificación internacional en nutrición infantil, en nutrición del adulto y en nutrición deportiva. Estoy terminando mi certificación y mi diplomado en BACOS, que es pues alimentación complementaria. Y bueno, nada, quise venir a compartir este espacio pues aquí con ustedes para hablar de un tema con tanto auge que nos llama tanto la atención como el tema nutricional. Entonces pues, mi Pau, no sé, tú me dices si me están personas. Súper. Hola a todos los que se están uniendo. Bueno, mi Pau, tú me dirás, o Lili, ¿qué piensan? ¿Arrancamos? Bueno, entonces este live lo quise enfocar un poquito digamos que a darles herramientas y que ustedes mismos puedan hacer como una autoevaluación de cómo estamos manejando la parte nutricional en cada una de nuestras casas. Y lo que les digo, que sea algo muy interactivo para que pues me puedan hacer preguntas sobre los temas que vamos a tratar. ¿Listo? Quiero empezar desde lo más básico y fundamental, y es entender la labor del alimento en nuestro cuerpo. Entonces, el alimento es ese combustible, pues ese vehículo que nos transporta esos nutrientes tan importantes, no solamente para que el cuerpo funcione, sino para que funcione de una manera adecuada. A mí me gusta mucho hacer como una analogía y hablarles y hacerles un ejemplo, y es cuando tenemos, digamos, un celular de última generación. El celular puede ser perfecto, pero para que el celular funcione necesita de una recarga, necesita que yo lo cargue. Y es diferente cuando yo lo cargo con un cargador genérico a cuando lo cargo con el cargador del celular. ¿Por qué? Pues porque digamos que la pila me dura menos, el funcionamiento del celular es diferente, y eso mismo pasa con los alimentos. O sea, no es solamente
llenar mi cuerpo, sino realmente nutrirlo, porque eso va a impactar de una manera positiva o de una manera negativa, depende de la selección de los alimentos que yo haga pues en mi cuerpo, y quería partir de ese hecho. Entonces, obviamente ahorita vamos a enfocar esa parte nutricional en esas primeras etapas de la vida, en la edad preescolar, escolar, pero estoy segura que estos tips nos van a servir para toda la familia. ¿Listo? Entonces, pues yo sé que todos somos muy o sabemos la importancia de una adecuada alimentación en el crecimiento y desarrollo. Lo sabemos, pero no sé qué tan conscientes somos realmente de esa importancia. Cuando yo le hablo a un padre de familia del crecimiento y del desarrollo, piensan ahí mismo en indicadores como el peso y la talla, ¿sí? Entonces, sí, mi hijo está creciendo bien, hace sus controles donde lo pesan y lo miden. Claro, esos indicadores hacen referencia a un crecimiento a corto plazo, o sea, me indican cómo va ese crecimiento, digamos que día a día, pero no hacen referencia a un crecimiento a largo plazo. Y es ahí cuando la nutrición realmente toma un papel muy importante. ¿A qué me refiero para que me entiendan? El cuerpo no solamente crece en peso y en estatura, el cuerpo se desarrolla, o sea, yo desarrollo todos mis órganos pues durante esa primera infancia, y ese cuerpo va a ser el que voy a utilizar yo durante toda mi vida adulta. Entonces, digamos que esa nutrición desde las primeras etapas de la vida van a impactar 100% en cómo voy a desarrollar yo cada uno de los órganos de mi cuerpo. Les voy a poner dos ejemplos para que me entiendan lo que les quiero decir. La composición corporal va cambiando y se va formando desde que nacemos, bueno, hasta que somos adultos. Cuando yo hablo de composición corporal, hablo de mi masa muscular que voy a tener, de la masa grasa, del agua, de la masa esquelética. Los estudios recientes muestran cómo una alimentación adecuada desde la primera infancia, y les estoy hablando desde el nacimiento con la lactancia materna, bueno, con la leche de fórmula, cómo van a impactar de una manera positiva o negativa en mi tejido adiposo cuando yo sea una persona adulta. Todos tenemos tejido adiposo, y para que me entiendan, cuando hablo de un tejido adiposo hablo de un tejido de grasa. Entonces todos tenemos un tejido donde almacenamos la grasa, que es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Lo que no es, digamos que lo que no es adecuado es cuando que se llaman adipocitos, entonces almaceno la grasa. ¿Qué han mostrado los estudios? Que depende de cómo sea mi alimentación, una persona en su edad adulta es más propensa a tener más o menos adipocitos. O sea, todos almacenamos la grasa, y el tamaño de los adipocitos yo sí lo puedo variar. ¿Cómo? Cambiando mis hábitos de alimentación, realizando actividad física, pero yo la cantidad de adipocitos que tengo no la puedo cambiar, y es algo que se fue conformando desde la infancia. Entonces, una persona que tiene más adiposito, oímos que mujeres sobre todo, y al otro día se me nota, pues son personas más propensas a almacenar la grasa. Y cuando yo soy más propenso a almacenar la grasa, pues soy más propenso a ciertos tipos de enfermedades como hipertensión, sino también el aporte de proteínas, porque se ha visto que cuando yo tengo un elevado consumo de proteínas en esas primeras etapas de la vida, es lo que va a marcar este tejido adiposo. Entonces, eso llamamos nutrición a largo plazo. No solamente mirar hoy en día cómo está el peso y la talla de mi hijo, sino yo tengo que proyectarlo a cómo quiero que sea ese crecimiento. Les pongo otro ejemplo. Otro estudio que leí recientemente me llamó mucho la atención, porque decía que evaluaron unos niños y se dieron cuenta que un niño de 7 años hoy en día ha consumido la misma cantidad de azúcar que consumió su bisabuelo durante toda su vida, o sea, a los 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Un niño que tiene un elevado consumo de azúcar desde la primera infancia, el azúcar para ser metabolizado pues requiere que el páncreas libere insulina, ¿sí? Entonces es un niño que ha liberado muchas descargas de insulina en edades tempranas. Cuando llega a ser adulto o en edades más tardías, pues se ha visto que ese órgano como el páncreas empieza, digamos que, a tener cierto retroceso, porque ya fue un órgano que fue utilizado durante mucho tiempo
y son adultos muy propensos a resistencia a la insulina o a algunos tipos de diabetes. Entonces, si ven cómo la nutrición desde esas primeras etapas van a marcar realmente muchos aspectos a futuro en la edad adulta. Yo creo que digamos que en el momento en que estamos hoy, donde pues con todo esto del coronavirus yo me he dado cuenta que las personas cada vez son más conscientes de esa importancia de la salud, y es una salud que no podemos pretender tener de la noche a la mañana. Es una salud que se construye o se ha construido a lo largo de nuestra vida y que definitivamente impacta de cómo han sido nuestros hábitos de alimentación. Entonces, ya abriendo un poquito más el tema, eso es lo que quiero que tratemos en este live, que realmente entendamos cómo la nutrición va a impactar en toda nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Vuelvo y les digo, no solamente a corto plazo, llevando medidas de como son el peso y la talla, sino realmente proyectándonos a un futuro. Y no más el sistema inmunológico también, o sea, cómo la alimentación, ahorita que es un tema tan importante, impacta en nuestro sistema inmunológico para el resto de nuestra, digamos que, de nuestra edad adulta y bueno, en nuestra infancia. Por ejemplo, el 70% del cerebro se desarrolla entre los 0 y los 2 años. Entonces, cómo yo alimente a mis hijos durante estas primeras etapas va a tener un impacto fundamental en ese desarrollo. Por eso les digo que tenemos que mirarlo en una composición corporal global. Bueno, ya entendiendo un poquito esto, yo quiero que entremos a hablar de nutrientes. Todos tenemos requerimientos energéticos diferentes y eso es clave que lo tengamos en cuenta. Todos tenemos dinámicas familiares diferentes y lo que le funciona de pronto al hijo de mi vecino, pues no es lo mismo que le va a funcionar a mi hijo, ¿sí? ¿En qué se diferencia, digamos, que esos requerimientos nutricionales? Y ahí es donde quiero hacer este live muy global, pues porque empezar a determinar requerimientos nutricionales para cada uno es completamente imposible. Pero sí vamos a hablar de los nutrientes esenciales que todos necesitamos, desde los niños hasta los adultos. Entonces vamos a hablar de los 3 macronutrientes fundamentales que deben estar presentes en el día a día en nuestra alimentación, para ver ustedes cómo los vamos adaptando a la alimentación de cada uno. Entonces, por eso les digo que estos tips no solamente nos van a servir para nuestros hijos, sino que también nos van a servir para nosotros. Entonces, hay 3 nutrientes que son básicos y que tenemos que consumir precisamente para asegurar un adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Son esos 3 nutrientes que día a día tenemos que consumir. Que algunos consumamos más de ciertos tipos de nutrientes, entonces porque hacemos más actividad física, entonces consumimos más proteínas, por poner un ejemplo cualquiera, o porque yo estoy en un déficit calórico por alguna dieta que estoy haciendo, entonces consumo menos carbohidratos. Esos son requerimientos individuales, pero todos tenemos que consumir esos 3 nutrientes. Y aquí sí quiero hacer una aclaración, y es que los requerimientos que un adulto tiene son completamente diferentes a los que tiene un niño. ¿Y por qué les hago la aclaración? Porque yo me encuentro en consulta mamás que me dicen, no, es que yo siento que mi hijo está subiendo muy rápido de peso, o sea, está haciendo un incremento elevado, el pediatra me dijo que estaba por encima de la curva, que estaba llegando al sobrepeso, entonces yo decidí que le voy a restringir los carbohidratos después de tal hora del día. Pues digamos que eso no se puede hacer tan así porque los niños están en crecimiento, cosa que nosotros pues no, creemos hacia los lados, muy seguramente, pero pues ya no estamos en ese crecimiento como están los niños y a ellos no se les pueden restringir nutrientes. Entonces, ni a nosotros. Una cosa es restringir calorías y otra cosa es restringir nutrientes. Entonces, esas decisiones realmente no las debemos tomar nosotros. Siempre deben estar acompañados por un profesional que nos haga una guía adecuada de cómo manejar esa alimentación. ¿Listo? Pero entonces vamos a empezar hablando de estos 3 macronutrientes que tienen que estar presentes día a día en nuestra alimentación. Y vamos a empezar hablando de los carbohidratos. Quiero empezar hablando de los carbohidratos porque es ese nutriente que todos, como el tabú de todos, o sea, hablamos de los carbohidratos como si fuera lo más malo de la alimentación, y eso es lo que quiero que aclaremos porque no es tan así. Los carbohidratos no importa, digamos que no es importante la cantidad, sino la calidad del carbohidrato que consumamos. Ahorita con digamos que en este mundo industrial en el que estamos, donde el 70% de los alimentos que encontramos son procesados, ultraprocesados, muchos de esos contienen carbohidratos. Entonces, tenemos que empezar a identificar como padres de familia, como responsables de la alimentación de nuestros hijos y de nuestra alimentación propia, qué tipo de carbohidratos estamos consumiendo. Les pongo un ejemplo cualquiera. No es lo mismo que yo de desayuno
me coma un roscón o un pan rollito a que decida consumir más bien avena. ¿Sí? Los dos digamos que tienen un aporte energético, pero el aporte nutricional es completamente diferente. Entonces yo quiero hacer mucho énfasis en esto y es que tenemos que brindarle a nuestros hijos carbohidratos de alta calidad nutricional. ¿Cómo sabemos eso? Los carbohidratos están compuestos por un grano. Bueno, antes de explicarles un poquito de esto es entender que entre más procesado se hace carbohidrato, pierde valor nutricional. Por eso hoy en día escuchamos tanto que necesitamos escoger granos integrales o granos mínimamente procesados, ¿sí? Los carbohidratos son compuestos por unos granos, esos granos tienen tres partes. El salvado es la parte externa del grano, que es como la capa que recubre, digamos que ese grano. Entre más procesado esté el grano, pierde ese salvado. El salvado es rico, por ejemplo, en fibra, es rico en vitaminas del complejo B, es rico en antioxidantes y fitoquímicos que ahorita están muy de moda porque hemos escuchado todos los beneficios para la salud que tienen estos nutrientes, pero realmente han estado presentes en los alimentos siempre. Lo que pasa es que con lo que les digo, con la industrialización de la comida, pues estos nutrientes se han perdido. Entonces, ese grano que encontramos en los carbohidratos, a mayor proceso industrial, pues se va perdiendo su aporte nutricional. Entonces, la fibra, por ejemplo, es importantísima, vitaminas del complejo B, lo que les decía. Y otra parte del grano, que es la semilla, el endospermo, por ejemplo, que es rico en grasas saludables y en vitamina E, también se pierde. Entonces resulta que queda un grano que realmente nos aporta mucha energía, muchas calorías, pero pocos nutrientes. Es lo que pasa con el pan tradicional que encontramos en el supermercado, las galletas, pues todos los productos que normalmente encontramos de fácil consumo. Entonces lo que tenemos que aprender es a seleccionar carbohidratos de alto valor nutricional y mínimamente procesado. Por eso la invitación que yo siempre les hago a los padres de familia y a las familias es: tratemos de hacer los alimentos nosotros mismos. Uno piensa que eso nos va a quitar mucho tiempo, digamos que no vamos a tener tiempo de hacerlo, pero no es así, son cosas muy fáciles. Entonces sí quisiera nombrarles algunos de estos para que pues ustedes los tengan en cuenta, y cuando hablamos de granos enteros o de granos de mejor calidad, estamos hablando por ejemplo de la quinoa, estamos hablando del arroz integral, estamos hablando del arroz salvaje, estamos hablando del amaranto, del maíz, de la avena. Entonces miren que son alimentos que encontramos muy fácil y que nosotros mismos podemos hacer preparaciones muy ricas y muy llamativas para nuestros hijos o para nosotros mismos. Centrémonos, digamos, en un tiempo de comida como el desayuno. No es lo mismo que yo le ofrezca a mi hijo un pan, que ya les traje un ejemplo, a que le ofrezca, un pan Bimbo. Espero no herir susceptibilidades con la marca que dije, pero pues fue el que compré, el que encontré en el mercado y lo traje para ponerles el ejemplo. A diferencia que yo misma prepare, digamos, unas arepas. Entonces voy a hacer unas arepas de arroz integral y quinoa que son muy fáciles de hacer y realmente estoy aportando un carbohidrato de alto valor nutricional. Entonces, simplemente para preparar estas arepas, ¿cómo se hace? Entonces dejo el arroz integral mucho más mojadito, o sea, le pongo más agua de la que el empaque dice para que quede como melcochudito. Preparo la quinoa y empiezo a hacer la preparación de las arepas. Yo, por ejemplo, les pongo hogado, entonces es una manera de ponerles vegetales sin necesidad de que sea, la lechuga, el tomate, la cebolla, no. Entonces le pongo hogadito, le pongo guacamole, lo pongo encima de mi arepita y es un desayuno que está completo, que tiene los nutrientes que tiene que tener y es muy agradable al comerse. Tengo muchos papás que me dicen: mira, ¿qué voy a hacer que mi hijo al desayuno no come huevo? No consume huevo o no le gusta desayunar porque sale rápido al colegio. Bueno, entonces, ¿qué ideas me podrías dar para esto? Por ejemplo, yo puedo hacer pancakes de avena. Cojo la avena, le adiciono el huevo, hago la mezcla y me quedan los pancakes. Y a ese pancake le puedo poner, por ejemplo, una salsa de frutas muy rica. Entonces, miren cómo tiene todos los ingredientes que, bueno, ahorita digamos en los carbohidratos, ahorita les explico la proteína en la grasa, pero tiene el carbohidrato de una manera mucho más natural. Y a los niños hay que vincularlos en la alimentación también. Entonces yo siempre les hablo a los papás de, en vez de mandar un paquete de papas, o ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, que tenemos la ventaja enorme, digamos, del internet, donde podemos buscar miles de recetas, podemos hacer galletas de avena a base con quinoa, o podemos hacer galletas de amaranto,
podemos hacer, mejor dicho, podemos utilizar muchos de los ingredientes que les digo de estos carbohidratos de alto valor nutricional y que pueden llevar como snacks o como merienda al colegio. Y estoy asegurando realmente un aporte muy nutritivo. ¿Listo? Entonces, la recomendación con los carbohidratos, más que la cantidad de carbohidratos, es el tipo de carbohidratos que yo voy a consumir. Aquí en el tema de los carbohidratos entra también, digamos que un tema que está muy en auge y es sin gluten. Como profesional yo respeto mucho la decisión que cada una de las familias tome al momento de elegir la alimentación para sus hijos. Ahorita ahí lo que les decía un auge de que los alimentos sin gluten tienen beneficios para la salud. Bueno, todos los cuerpos son diferentes. Hay personas que definitivamente son intolerantes al gluten. Hay niños que digamos que presentan ciertos tipos de alergia y se está relacionando con el consumo de gluten. Yo no les estoy diciendo que tienen que quitar el gluten de su alimentación para nada. Si yo tengo a mi hijo o mi núcleo familiar y nosotros estamos saludables, pues no tengo por qué retirar el gluten de mi alimentación. Lo que sí pasa es que muchos de estos carbohidratos de granos enteros que les mencioné son libres de gluten naturalmente. Entonces las personas al eliminar el gluten empiezan a consumir más de estos tipos de carbohidratos y empiezan a ver beneficios en su salud. Pero no es en sí por el gluten, sino por el tipo de carbohidrato que consumen. Lo que les digo, obviamente hay personas intolerantes y hay familias que por recomendación pediátrica deciden eliminarlo, está bien, pero eso no quiere decir que yo tenga que eliminarlo para la alimentación de mi familia. Simplemente entender que al cambiar los carbohidratos que consumo, pues voy a encontrar ciertos beneficios. ¿Listo? Entonces, el primer nutriente básico en la alimentación de nuestra familia son los carbohidratos. Sí se necesita consumir carbohidratos, pero es entender qué tipo de carbohidratos estoy consumiendo, porque además la absorción y el metabolismo que en el cuerpo es completamente diferente. Entonces, lo que les decía, mi metabolismo a la hora de consumir un rosco no va a ser el mismo a la hora de consumir una taza de avena. ¿Ok? Les traje este ejemplo de porque como sabemos nosotros, no quiere decir que todo lo tenga que hacer yo para asegurar que es de grano entero. Hay muchos productos en la industria que me ofrecen esta opción, pero yo necesito aprender a identificar cuáles son. Yo en este momento traje un pan, pues fue el que me encontré, el pan artesano Bimbo, y quiero como leer un poquito esa etiqueta nutricional. Obviamente el tema de etiquetado nutricional es un tema largo que me fascinaría después compartir con ustedes cómo leerlo. Ojalá pues Paul y después me regalen el espacio y podemos hacer si quieren otro live sobre eso. Pero sí es importante como aprender un poquito sobre esa selección de alimentos que yo hago. Entonces, miramos este pan. Definitivamente pues es un pan que no es de grano entero, o sea, no, por el proceso que se le hizo perdió digamos que todos esos nutrientes que les hablaba del salvado, de la capa del granito que la rodea. ¿Y cómo me doy cuenta? Por cosas muy sencillas. La fibra aporta 0 gramos de fibra. Realmente la fibra es ese nutriente que tenemos que intentar conservar en esos carbohidratos que yo consumo. Entonces, si ustedes se fijan, tiene 0 gramos de fibra. Y es un pan que me aporta 10 gramos de azúcar. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito del azúcar añadido en los alimentos, pero ustedes dirían, o sea, ¿cómo así que un pan tiene añadido 10 gramos de azúcar? Pues aquí está. Y en los ingredientes, siempre hay que aprender a leer los ingredientes. Los ingredientes en una tabla nutricional van en orden decreciente, del que más tiene al que menos tiene, siempre que ustedes lo lean. Entonces, por ejemplo, aquí dice ingredientes, harina de trigo fortificada. Entonces, esa harina de trigo fortificada es una harina de trigo que tuvo un proceso de industrialización muy largo, que perdió tantos nutrientes que la industria la fortifica. Entonces, trata de adicionarle ciertos de esos nutrientes que perdió, como por ejemplo algunas vitaminas, como la vitamina B12. Pero realmente no son naturales en el alimento. Entonces, harina de trigo fortificada, agua y azúcar. Fíjense que lo que más tiene pues es la harina, después sigue el agua, pero el tercer nutriente que más tiene, o el tercer, componente que más tiene es el azúcar. Entonces, pues uno dice, un pan que entre sus 3 primeros ingredientes esté el azúcar es porque es muy alto en azúcares. Entonces, claramente, este tipo de carbohidratos, pues no son los que yo les estoy diciendo de grano entero, la calidad del carbohidrato que es importante tener. ¿Cómo sé yo, entonces, en la industria qué puedo comprar? Hay un sello que es obligatorio ponerlo si yo estoy declarando esa propiedad en mi alimento, que es un sellito que dice grano entero. Por ejemplo, eso sí lo recalco, hay unas tostadas Bimbo integrales que lo tienen. Y como yo sé realmente, pues no podría tener ese sello si realmente no es así,
pero como yo sé realmente que un alimento que yo estoy comprando en el supermercado tiene este tipo de carbohidratos de alto valor nutricional, es porque su primer ingrediente tiene que ir a alguno de estos carbohidratos que les mencioné, de grano entero, ¿sí? Entonces ahí sabemos realmente que es un alimento que sí puedo consumir o que sí es ideal que consuma y que le pueda ofrecer a mi familia, ¿ok? Eso en cuanto a los carbohidratos. Vamos con otro nutriente esencial, que son las proteínas. Entonces, aquí también entra un tema muy controversial de si soy vegetariano, si consumo una alimentación tradicional. Miren, yo pienso que el respeto es la base de todos y lo que les digo, yo como profesional respeto profundamente la decisión que cada familia quiera tomar frente a cómo va a manejar su dinámica nutricional con sus hijos y con ellos mismos. No importa si yo llevo una alimentación carnívora, una alimentación vegetariana, lo importante es que yo consuma proteínas de buena calidad y proteínas realmente saludables. Porque no necesariamente porque yo sea vegetariano quiere decir que mi alimentación está completa, y no porque, necesariamente porque sea carnívoro quiere decir que está completa. Y en eso sí yo quiero hacer mucho énfasis, y es en el caso de que yo decida que mis hijos quieren ser vegetarianos, yo tengo que tener una guía muy clara para entender de dónde salen las proteínas vegetales y tener una cuenta muy clara de las proteínas que le voy a ofrecer a mi hijo, porque él está en crecimiento y los requerimientos de proteína aumentan, ¿ok? Y lo mismo en una alimentación tradicional, que tampoco se trata de exceder el consumo de proteínas animales, porque pasa un poquito lo que les conté frente a la composición corporal a largo plazo. Entonces, no importa cuál de las dos sea, lo que sí es importante es conocer la calidad de las proteínas, y siempre las proteínas que yo consuma tienen que ser muy saludables y de alto valor biológico, ¿ok? Entonces, ¿por qué me gusta entrar en este tema? Porque aquí entra en el tema, por ejemplo, de los embutidos. Es que a mi hijo le fascina desayunar salchicha. Pues lo que pasa es que la salchicha no es una proteína, digamos que adecuada para ofrecer en los niños, y puede estar reemplazando un alimento que realmente necesitamos. Las proteínas son alimentos ultraprocesados. Realmente son altos en nitritos, muy altos en sodio, la calidad de la proteína no es la mejor, muchas tienen grasas trans, bueno. Entonces, realmente, o por ejemplo que a mi hijo en las noches le gusta comer nuggets, pero resulta que esos nuggets pueden estar reemplazando una proteína esencial, como cuáles: el huevo, el pollo, el pescado. En el caso de las proteínas vegetales las encontramos en las leguminosas, lentejas, garbanzos, frijoles, todo lo que son guisantes, soya, entonces tofu, en los frutos secos, en las semillas. Entonces es entender de dónde provienen estas proteínas vegetales y cómo va a ser yo una buena combinación. Eso sí les puedo decir, independientemente de que digamos mi hijo sea o no vegetariano, sí se recomienda a todos los niños que consuman una vez al día una proteína vegetal. Las vegetales, a diferencia de las animales, son ricas en nutrientes como fibra, antioxidantes y fitoquímicos. Entonces son nutrientes que en las proteínas animales no encuentro de manera natural. Entonces sí se recomienda siempre y en la alimentación de nuestros niños una vez al día, de los 5 tiempos de comida. Acuérdense que la recomendación son 5 tiempos de comida, 3 comidas principales y 2 comidas complementarias. Entonces desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena. Más o menos se maneja así. Entonces que entre esas 5 comidas haya por lo menos una comida que tenga proteína vegetal. Porque es que si miramos, digamos que una alimentación tradicional, entonces nos encontramos con que el niño desayuna huevo, a media mañana se come algún lácteo, en la tarde, no sé, una proteína animal, a media tarde muy seguramente muchas familias les dan otro lácteo, que ya vamos a hablar de los lácteos, y en la noche otra proteína animal. Resulta que durante todo el día no consumió ninguna de estas proteínas vegetales. Y no se trata de que en la noche tengan que cocinar lentejas para darle por la noche. Me refiero a la presentación en que le vamos a dar estos alimentos a los niños. Por ejemplo, yo le quiero dar en el snack una proteína vegetal. Entonces, en vez de darles el lácteo, sea queso, sea yogur, sea leche, yo lo que puedo hacer, o puedo mandarle al colegio, o ahorita que estamos en nuestras casas, un hummus de garbanzo. Entonces me queda como un dip que es muy rico, muy nutritivo, lo puedo untar. Entonces ahí podemos buscar palitos de quinoa, o a mí me gusta por ejemplo untarlo con palitos de zanahoria. Entonces una zanahoria lo unto con un poquito de este dip de hummus, y para mí es un snack súper nutritivo y súper rico, ¿sí? O en las noches, por ejemplo, yo puedo hacerles albóndigas que quedan deliciosas de garbanzos con remolacha, por ejemplo.
Entonces, es una manera diferente de presentar los alimentos, o qué más rico que una hamburguesa de lentejas. Entonces, es una manera de presentar los alimentos, pero estoy incluyendo estas proteínas vegetales que también son básicas en la alimentación de nuestros hijos, ¿sí? Como que la invitación que yo les hago es: busquemos recetas, busquemos maneras. Eso puede ser otro tema de otro live, pero realmente compartir recetas con ustedes y que se den cuenta que uno puede preparar proteínas vegetales de 1000 maneras muy llamativas para los niños. Porque un problema, digamos, que tiene la alimentación cuando yo no incluyo muchas frutas y los vegetales es que los colores del plato se vuelven como muy apagados. Entonces, a los niños todo les entra por los ojos, y cuando los vegetales tienen colores absolutamente divinos, o sea, el color de la remolacha, de la espinaca, pero pues si le voy a poner la remolacha así, tal vez no se la coma, pero si se la pongo, por ejemplo, en bolitas de garbanzo, pues le va a llamar más la atención consumirlas, y eso puede ser hasta un snack saludable. Entonces hay muchas formas de prepararlas, estas proteínas. Lo importante es que yo entienda que necesito proteínas muy nutritivas, de alto valor biológico. Entonces ahí sacamos todo lo que son embutidos, los nuggets, bueno, todas estas cosas que encontramos de fácil consumo, las hamburguesas que vienen. Si yo hago la hamburguesa en mi casa, entonces la carne molida, la condimento, pues digamos que es diferente a que yo la compre hecha, porque realmente ya son hamburguesas precocidas que vienen con un proceso de, digamos que de fritura adicional, no utilizan la mejor parte de la proteína, es alta en grasas trans. Bueno, entonces ya vamos 2 macronutrientes importantes que yo tengo que incluir todos los días en mi alimentación. Entonces ya hablamos de los carbohidratos y ya hablamos de las proteínas. Los carbohidratos y las proteínas deben estar presentes también en los 5 tiempos de comidas que mis hijos consuman, en los 5. Y el último que nos falta son las grasas. Entonces las personas también dicen: ¿cómo así las grasas? Pues si tú piensas en la grasa de chicharrón, obviamente no. Estamos hablando de las grasas que son saludables. Estamos hablando de esas grasas que hemos oído hablar tanto, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos que nosotros no sintetizamos, y pues como el cuerpo no los produce y los necesita, tienen que ser adquiridos a través de la alimentación. Entonces, esos ácidos grasos muchas personas, por ejemplo, los suplementan con suplementos nutricionales, pero realmente en los alimentos los encontramos de una manera natural. Entonces, estamos hablando de esas grasas que son saludables, que tienen que estar en nuestra alimentación. ¿Dónde las encontramos principalmente? Las encontramos en los aceites, pero pues el tipo de aceite es importante. Entonces, por ejemplo, el aceite de aguacate, el aceite de oliva, el aceite de maní. Entonces son aceites que podemos utilizar para cocción y que tienen estos nutrientes en esas grasas que son esenciales, que necesitamos consumir. Las encontramos en los frutos secos. Los frutos secos son muy satanizados para los niños, obviamente, pues por el riesgo de atoramiento para los niños pequeños, pero es que yo puedo transformar esa textura de ese alimento a una textura mucho más agradable para el niño. Por ejemplo, entonces yo les digo: es que hay que incluir una grasa saludable en el desayuno. Entonces ahí me devuelvo a lo que estábamos hablando, y es que yo hago arepas de quinoa con arroz integral, le pongo guacamole, pues aguacate espichado, y ahí ya tengo mi grasa saludable, ¿sí? O por ejemplo, un snack muy, digamos que nutritivo y adecuado es, y a mí me fascina, es una manzana verde con mantequilla de maní. Obviamente no es la peanut butter que nosotros conseguimos en el supermercado, que es súper alta en azúcar. No, nosotros podemos hacerla naturalmente, y es ahí, en ese alimento tendría la proteína, porque acuérdense que los frutos secos también son fuente de proteína. Tendría la grasa saludable y tengo un alimento regulador como es una fruta, súper importante. Entonces, ¿cómo puedo hacer a mis hijos un snack saludable simplemente con eso? Manzana, mantequilla de maní. O ¿cómo puedo hacer un postre saludable de banano con mantequilla de maní? Queda muy rico y es muy nutritivo. Entonces, las grasas también se tienen que incluir en la alimentación, pero las grasas buenas. ¿Cuáles son las grasas no saludables? Las que normalmente encontramos en las frituras y las que encontramos en los alimentos procesados. Entonces, fíjense, también les traje un ejemplo, ahorita lo vamos a ver con detenimiento, pero por ejemplo el alpinito, que es un alimento que las mamás utilizan mucho para ofrecer a sus hijos, y fíjense que el alpinito, cuando miramos la cantidad de grasas totales, tiene 4 gramos de grasa por porción. Uno dice: 4 gramos de grasa es harto, sí, para que ustedes lo sepan, pues se busca que un alimento más o menos esté alrededor de 3 gramos de grasa, excepto los frutos secos, obviamente, que son muy altos en grasas, pero saludables. Pero fíjense que, listo, yo leo, listo, 4 gramos de grasa, pero ¿qué tipo de grasa tiene? Y cuando me voy a mirar, dice que grasa saturada tiene 2.5 gramos, o sea, más de la mitad de esa grasa que tiene este alpinito es de grasas no saludables. ¿Cuáles son las no saludables? Las saturadas,
y las grasas trans, que son las que encontramos principalmente en los productos industriales. Esas son las grasas que tenemos que evitar. Entonces, fíjense que es como una cadena, ¿sí? Entre más procesado esté el alimento, o esos alimentos que son de fácil consumo, normalmente entonces han perdido nutrientes por su proceso de elaboración, son altos en grasas trans, son altos en azúcares. Entre más natural sea la alimentación, entre más la prepare yo en mi casa, pues voy a asegurar que la calidad nutricional va a ser más alta. Ahorita que me acabé de acordar de una receta, a los niños les gustan mucho las salchichas. Nosotros las podemos preparar naturalmente en la casa. ¿Cómo? En la licuadora metemos el pollo crudo en trocitos. Le podemos poner pimentón y le podemos poner las especias que nosotros queramos para darle sabor. Tomillo, bueno, la que ustedes quieran. Y ponemos a licuar todo. El pimentón, pues porque a mí me gusta mucho y también le da un sabor muy rico. Ponemos a licuar todos los ingredientes. Ahí veo que me están haciendo preguntas. No, el maní no es una legumbre. Las legumbres están catalogadas, por ejemplo, como lentejas, garbanzos, frijoles. El maní es un fruto seco, acompañado, por ejemplo, con los pistachos, las almendras, pero el maní no es una legumbre. Si quieres, ahorita te respondo, debe ser tostada levemente antes de hacer mantequilla. Sí, eso es así. Y es que en qué puede sentar mal a los niños, no. Bueno, ahorita si quieren les explico un poquito lo de los frutos secos, pero de hecho, por ejemplo, ahorita, porque digamos que el maní son de estos tipos de alimentos que están muy relacionados con alergias en los niños. Entonces, ahorita la recomendación en la alimentación complementaria actual es que se les puede dar a los niños desde los primeros meses, obviamente cuando van a empezar su alimentación complementaria, pero si quieren ahorita aclaramos esto. Estábamos en el tema de, miren, me perdí por estar mirando la pregunta, de las grasas. Entonces les estaba diciendo que cuando yo hago los alimentos naturalmente en mi casa, pues voy a asegurar que el aporte nutricional no se está perdiendo y es mucho más alto. Fíjense que ahorita la tendencia es a volver muy a lo natural, o sea, realmente no tanto a ese producto listo que ya está para consumo, sino a ese producto natural que yo puedo hacer, que puedo involucrar a mi familia, que puedo involucrar a mis hijos para su preparación y que realmente va a ser muy positivo, no solamente para la parte nutricional, sino también para que ellos entiendan de dónde provienen los alimentos, cómo podemos mezclarlos, cómo podemos combinarlos y hacer, digamos que, satisfacer las necesidades nutricionales de mi familia. Entonces, recuerden siempre, esos son los 3 tipos de ingredientes, de nutrientes, discúlpenme, que tienen que estar presentes en nuestra alimentación: las proteínas, los carbohidratos y las grasas saludables, entonces como las que encontramos en el aguacate. Otro, por ejemplo, aceite que podemos utilizar para cocción es el aceite de coco. El coco también se considera una grasa saludable. El aceite de oliva, lo que les digo, los frutos secos, las semillas, semilla de calabaza, todos estos tipos de alimentos que podemos incluir. Entonces son fuentes de grasas saludables. Los pescados, el salmón, el atún, pero no el atún enlatado, ¿no? En el atún natural también encontramos esta fuente de ácidos grasos esenciales y grasas saludables. Entonces ya hablamos de los 3 macronutrientes que no pueden faltar en mi alimentación y en la alimentación de mi familia. No sé si tengan preguntas hasta ese momento hacia acá y ya hablamos de los micronutrientes. Receta de las salchichas, lo que te decía. Entonces, iban las salchichas, gracias por acordarme, me había perdido. Entonces, meto en la licuadora pollo crudo, yo les pongo pimentón para darle sabor, ustedes le pueden poner, no sé, depende, cebolla si les gusta, bueno, y la pueden condimentar. Entonces, licúan todo y eso queda como una pasta homogénea. Van a coger un vinipel y van a armar las salchichas como si estuvieran armando un dulcecito, pues larguita, la misma forma de las salchichas. Entonces, la arman con la masa homogénea y la ponen a hervir. La ponen a hervir hasta que el pollo quede bien cocinado y queda en la forma de salchicha. Y eso puede ser un snack saludable porque realmente es un alimento que nosotros mismos preparamos. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas hasta este momento o seguimos con la parte de micronutrientes. Bueno, entonces ya hablamos de estos alimentos, de estos macros que no pueden faltar. Ahora vamos a hablar de los alimentos que sí tenemos que empezar a controlar. Ojo que yo no estoy diciendo eliminar, estoy diciendo controlar. ¿Como cuál? Como es el azúcar. El azúcar actualmente es digamos que un ingrediente, por así decirlo, muy difícil de controlar. Cuando uno piensa en azúcar, la mente lo lleva directamente a ¿qué? A dulces, a postres, pero resulta que nosotros sin saberlo
hay muchos alimentos, yo diría que el 70% de los alimentos industriales que nosotros consumimos tienen azúcares añadidos sin nosotros saber. Por eso les puse el ejemplo del pan. ¿Ustedes pensarían que un pan como este pues tiene azúcares añadidos? Como que uno no lo relaciona, pero cuando nos damos cuenta, resulta que el pan tiene 10 gramos de azúcar en una tajada, aquí dice. Entonces, si yo me como una tajada de pan, me estoy comiendo 10 gramos de azúcar, o si ofrezco a mi hijo una tajada de pan al desayuno, arrancó la mañana comiéndose 10 gramos de azúcar. Y quiero que hagamos como una relación de la cantidad de azúcar recomendada. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría, nos recomiendan que un niño entre 2 y 3 años debe consumir aproximadamente 12 gramos de azúcares añadidos al día. Ojo, un niño entre 2 y 3 años debe consumir 12 gramos de azúcares añadidos. Un niño entre 4 y 6 años debe consumir aproximadamente 16 gramos de azúcares añadidos y un niño entre 7 y 9 años debe consumir aproximadamente 20. Debe consumir, digo, es que se ha demostrado que si consume esa cantidad de azúcar al día no tiene, digamos que, repercusiones a largo plazo en la salud. No es que tenga que consumirlos, no, sino que ese es, digamos que, el máximo estipulado por grupo etario. Entonces, si estamos hablando, por poner un ejemplo cualquiera, de un niño de 4 a 6 años que debe consumir 16 gramos, resulta que cuando se comió una tajada de pan ya consumió 10 de esos 16 gramos. ¿Sí ven? Entonces, cuando en la casa logramos controlar o somos más conscientes de ese consumo de azúcar, también vamos a ser un poquito más tranquilos como mamás y ya les voy a explicar por qué. Hablemos de alimentos que normalmente los niños consumen. Vuelvo y digo, espero pues, o sea, yo estoy mostrando marcas por ponerles ejemplo cualquiera, no quiero herir susceptibilidades en ninguna de las personas que está participando en el grupo, pero pues es importante que yo pueda mostrarles de cierta manera de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el alpinito. Un alpinito nos aporta, aquí dice, 16 gramos de azúcar. Entonces, un niño se comió un alpinito al día y ya consumió la cantidad de azúcar recomendada al día que debería consumir. Pasa mucho con los lácteos, que los lácteos naturalmente tienen azúcares y ellos los tienen que reportar así. Entonces, yo para estar segura me voy a los ingredientes. Acuérdense, los ingredientes siempre van del que más tiene al que menos tiene, ¿ok? Entonces, aquí dice ingredientes, aquí los tenía. Entonces, ¿el alpinito de qué está hecho? Principalmente tiene leche descremada, higienizada. Y el segundo ingrediente es un dulce de fruta que tiene azúcar. O sea, el segundo ingrediente después de la leche que tiene este alpinito es el azúcar. Ahí podemos concluir que es un alimento pues muy alto en azúcares para ofrecerle a un niño. Entonces, listo, azúcar, aquí vamos. Y después tiene pulpa de fresa, agua y colorante natural con sabor artificial natural a fresa. O sea, ni si me están diciendo, tiene un sabor artificial a fresa. Realmente la fruta pues es nula. Entonces fíjense que un niño de 4 años se comió un alpinito de 11, pero se comió la cantidad de azúcar que se recomendaba en un día. Y súmenle adicional a eso, por poner un ejemplo cualquiera, al desayuno consumió su cereal favorito, consumió un pan. Entonces, ¿cuánto azúcar consumió en el día? Pasó el requerimiento de azúcar que debía consumir. Miremos otro alimento como puede ser un bonjour. Un bonjour. Pues yo escogí esta de Choco Crispies, pero pues ustedes lo pueden mirar. Un bonjour aporta 25 gramos de azúcar por esta porción. Acuérdense, estamos hablando que un niño de 4 años debe consumir 16 gramos y esta aportó 25. O sea, en un bonjour consumí casi lo que se recomienda que un niño consuma en 2 días. Y cuando miramos los ingredientes, tiene el kumis y tiene el cereal. Es que trae. Miren, entonces dice que tiene arroz y el segundo ingrediente es azúcar. El azúcar está entre los 3 primeros ingredientes, o sea, de lo que más tiene que está constituido este bonjour es de azúcar. Entonces ahí es cuando el tema del dulce o del azúcar empieza pues como a ¿cómo se dice? Como a intranquilizar mucho a las mamás. Es imposible, digamos que estamos en un mundo donde el consumo de dulce pues lo vemos en todas partes, como es imposible que no consuma grasas saturadas. Bueno,
Lo que sí es posible es que yo en mi casa controle la cantidad de azúcar que mi hijo consume, porque de esta manera voy a estar más tranquila si por fuera de la casa se comió, no sé, una chocolatina, por ponerles un ejemplo cualquiera. El problema está cuando yo ofrezco un desayuno alto en azúcares, entonces un Bonjour o uno de estos cereales, al refrigerio un alpinito, en el almuerzo entonces el postre del almuerzo, a media tarde entonces le di unas galletas ducales o unas galletas Oreo, o sea, todos los tiempos de comida mi hijo consume azúcar. Ahí está el problema. Si yo como mamá logro controlar, ¿cómo controlo? Pues sabiendo elegir buenos alimentos para mi hijo o alimentos adecuados, entendiendo que hay muchos de estos que aportan grandes cantidades de azúcar y que yo tengo que empezar a reemplazar. Y este es otro tema que yo siempre quiero tratar con las mamás y es, a ver, el azúcar se convirtió como en no sé, como en un tema principal en la alimentación y eso no debería ser así. Entonces, el azúcar se convirtió, nosotros lo convertimos como en un premio. Mejor dicho, no queremos que los niños consuman azúcar, pero le damos una importancia al azúcar que como que no somos como coherentes con lo que estamos diciendo. Entonces, le decimos a los niños, no consumas azúcar, pero después le decimos, si te comes todo tu almuerzo, te doy un helado, te doy, bueno, le estamos dando, ese mensaje verbal que le estamos dando a nuestro hijo es que le estamos dando una importancia altísima a ese postre que va a consumir sobre un alimento que tiene que consumir. La alimentación no debe ser premiada con unas cosas y con otras. Y si las vamos a premiar, pues premiémoslas. Si te comes tu almuerzo, te doy una fruta. ¿Sí me hago entender? O sea, no podemos darle prioridad y volver tan importante un nutriente, no un nutriente, discúlpeme, no podemos volver tan importante un componente como el azúcar, porque pues necesitamos controlarlo en nuestros hijos. Entonces tenemos que empezar como a cambiar ese lenguaje de premio y castigo con el postre, porque esa no es la manera adecuada de hacerlo. Lo que les digo, si le estamos mandando un doble mensaje diciéndole que vamos a premiar con un alimento que yo te quiero premiar, pero que a la vez te estoy diciendo que es malo, pero si tú comes todo tu almuerzo te lo voy a dar. Sí me hago entender un poquito como esa dinámica verbal que estamos manejando, que no es la adecuada. Entonces no le demos tanta importancia al azúcar. La importancia digo en que nos obsesionamos con eso, no. Es tratar de controlar en la casa la cantidad de azúcar que mis hijos consumen, porque si por fuera llegan a consumir, es normal, una chocolatina o que van a una fiesta, entonces hay mamás que no, pero cómo va a comer el ponqué, pues es una fiesta de vez en cuando y como yo en mi casa he manejado buenos hábitos de alimentación no va a pasar nada. Y yo tampoco puedo pretender, y eso sí es fundamental, y yo se lo digo a todos los papás, nosotros somos ejemplo de. Entonces, yo no puedo pretender que mi hijo después del almuerzo no coma postre cuando yo cada vez que almuerzo me como un postre. No puedo pretender que mi hijo esté en un cumpleaños y todo el mundo coma ponqué y él no coma porque pues es algo ilógico decirle no, tú no puedes comer. Me hago entender, o sea, no podemos fomentar esos espacios porque nosotros somos ejemplo de él. Yo no puedo decirle a mi hijo que tiene que comer frutas y verduras cuando yo no como frutas y verduras. Entonces, eso sí es clave y es que si yo quiero cambiar un hábito de alimentación en mi casa, tengo que empezar primero por mí, por mi esposo, por mi familia, bueno, por las personas que digamos que involucran el núcleo familiar, pero sí no le podemos dar tanta importancia, lo que les digo, verbal a un alimento que queremos retirar de la alimentación de nuestros hijos, ¿ok? Entonces, eso en cuanto al tema del azúcar. Vamos a hablar de otro, digamos que no está considerado como un alimento, pero es súper importante y es el agua. El agua es la mejor hidratación para todos, para nuestros niños y para nosotros mismos. Realmente el cuerpo necesita hidratarse con agua. El cuerpo no necesita jugos, así sean naturales. Obviamente no vamos a partir de estos jugos industriales porque eso no es jugo, eso es agua con colorantes y azúcar. ¿Por qué no? O sea, no les estoy diciendo que es que ofrecerle el jugo sea malo, no. Lo que pasa es que muchas veces ese jugo reemplaza la fruta. O sea, yo les pregunto a los papás, bueno, ¿y tu hijo consume fruta al desayuno? Me dicen, sí, un jugo de naranja. Nunca es lo mismo consumir el jugo, así sea de naranja natural, que la naranja entera. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Cuando yo licúo la fruta, pierde uno de sus nutrientes más importantes como la fibra, por ejemplo. Y yo no controlo la cantidad de fruta que consumo. Entonces ahí es cuando la gente dice, es que un jugo es azúcar. No es que un jugo sea azúcar, lo que pasa es que esa fructosa, al no tener fibra, pues entra de una manera muy rápida al cuerpo y eleva los niveles de glicemia. Entonces, la mejor hidratación para los niños y para nosotros es el agua. Ese es, digamos, que el líquido fundamental que nosotros necesitamos. Veo que me están haciendo algunas preguntas.
Nos quedan 10 minutos. Ya casi vamos a terminar como para cerrar con el tema de preguntas, pero entonces acuérdense, el agua es la bebida fundamental de los niños. Más o menos estamos hablando que un niño entre los 2, 5 años debe consumir entre 400, 600, 700 mililitros de agua al día, ¿sí? Para que ustedes hagan la conversión, una onza equivale a 30 mililitros. Entonces, más o menos, ¿cuántas onzas al día le voy a dar? Y ojo con esto porque los niños tienen una regulación del calor muy diferente a nosotros y ellos sufren de calor o golpes de calor si nosotros no tenemos cuidado con la hidratación. Entonces, por ejemplo, cuando los niños juegan en el parque con mucho sol, es muy importante que estén bien hidratados. ¿Cómo? Hidratados a través del agua. Entonces, la primera invitación también que quiero hacer es, obviamente, pues gaseosas no vamos a hablar ni siquiera de eso, sino tratemos de que la hidratación de nuestra casa sea el agua. Y por último, que quería como cerrar el tema, que es un tema ahorita que nos preocupa mucho a nosotros, pues las mamás y para nuestro núcleo familiar, es el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué necesitamos para tener nuestro sistema inmunológico fuerte? ¿Y qué necesitamos brindarle a nuestros hijos para que tengan el sistema inmunológico fuerte? Unos nutrientes que ya los hablamos, se van a dar cuenta. No es solamente la vitamina C, porque las personas dicen, no, si yo consumo mucha vitamina C, entonces mi sistema inmunológico está súper fuerte. Y pues la vitamina C hace parte de unos nutrientes para mantener ese sistema inmunológico fuerte, pero no es el único. Y no es que yo tenga que suplementar a mis hijos con vitamina C. De los alimentos le aporto todo lo que él necesita, no necesita su suplementación. Entonces, simplemente les van a nombrar los nutrientes y como los alimentos que son ricos para que ustedes mismos hagan una autoevaluación y los estemos dando en la casa. Entonces, claro, la vitamina C hace parte, normalmente la encontramos en cítricos, en alimentos cítricos, en el pimentón, por ejemplo, y en el brócoli. La vitamina A también es clave para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, entonces lo encontramos en alimentos como la espinaca, la zanahoria, la papaya, el melón. Entonces, fíjense que mi hijo coma una sola fruta limita los nutrientes. Yo tengo que ofrecerle a mi hijo toda una variedad de frutas y verduras porque todas las frutas y las verduras me aportan nutrientes diferentes. El zinc, que lo encontramos en las lentejas, en los garbanzos. Entonces, lo que les digo, cuando yo me aseguro que una comida al día sea de origen vegetal, de proteína vegetal, pues estoy también adicionándole esos nutrientes esenciales que necesita, por ejemplo, para esta parte inmunológica. Y la vitamina E, que se encuentra en aceites vegetales, en aceites saludables, como lo habíamos hablado anteriormente. Y otro tema fundamental en el sistema inmunológico son los probióticos. No todas las bacterias son malas. Por el contrario, nosotros tenemos, que es nuestra microbiota intestinal, tenemos unas bacterias benéficas en nuestro cuerpo que nos protegen y nos ayudan. El 70% del sistema inmunológico está, o digamos que está relacionado con nuestra microbiota intestinal. ¿Dónde encontramos estos probióticos, estas bacterias benéficas? En los alimentos fermentados. Entonces, en el yogur, por ejemplo, pero no es el yogur, o sea, vuelvo y digo, no es ese yogur lleno de dulce, que además no es muy beneficioso, sino para los niños, ¿qué yogur se recomienda? Ojo, no es el yogur griego, es diferente en los adultos. En los niños se recomienda el yogur que es natural, que donde tú lees en los ingredientes, dice y tiene como la cepa viva y te nombran como los lactobacilos que debe tener, pero entonces busquen yogur natural que no venga añadido ni con fruta ni con azúcar. Ustedes le añaden la fruta naturalmente y pues va a quedar mucho más nutritivo. No sé si conocen la bebida como la kombucha. La kombucha es un aperitivo, digámoslo así, que se toma fría. La kombucha es rica también en probióticos. Sí se puede tomar en niños, obviamente en cantidades pequeñas, en los adultos sí lo podemos tomar como un aperitivo, pero la kombucha también es un alimento muy saludable y el kefir. Entonces, son, digamos que, cosas que tenemos que tener en nuestra alimentación para potenciar el sistema inmunológico. Creo que se nos acabó el tiempo y están haciendo como varias preguntas. Bueno, no sé cómo queramos cerrar. Claro que sí, yo no sé si aquí en la cuenta de Cometas quedan mis datos, pero lo que necesiten, obviamente, pues les hago la asesoría nutricional. Pues que requieran, me pueden buscar pues por Instagram. Estoy como María Paula Gómez. Bueno, yo les comparto el dato bien con Pau y Lili y para que me contacten. No sé qué preguntas tienen. Espero pues que es muy difícil hablar de tantos temas nutricionales en tan poquito tiempo, pero pues espero que esta información haya sido muy útil para todos ustedes, que la podamos poner en práctica y pues nada, gracias por haber participado de este live y por haber estado conmigo. No sé si tienen alguna pregunta como para cerrar.